Es la sesión académica, es el espectro clínico de la alergia ocular. Agradezco a mi profesora asesora, a la doctora Natalia Acuña Ortega, la cual me ayudó a la realización de este tema, y mi nombre es Daniel Eduardo Verduzco Félix. Yo soy residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. Primero que nada, pues tenemos que hablar de algo de historia, ¿no? Para empezar a ver cuáles son los fundamentos de los cuales venimos. En 1819, John Bostock, el que está aquí en la imagen, él detalló un caso de un hombre que desde los 8 años, él presentaba enrojecimiento de los ojos, picazón y secreción acuosa desde junio hasta agosto de todos los años. No fue hasta dentro de 9 años después que empezó a seguir este caso que él lo cataloga con el nombre de Catarrus aestivus. Y él fue el primero que describió esta enfermedad como una carga socioeconómica en cuanto a la enfermedad o patología ocular. Como tal, sabemos que el globo ocular pues, se encuentra muy expuesto ante todos los contaminantes, medio ambiente. Es una superficie que está siempre expuesta a todos los irritantes. Entonces, sabemos que es vulnerable a todos estos irritantes, no nada más el viento, los contaminantes, como ya les había dicho, también los rayos ultravioletas que también pueden llegar a generar ciertas alteraciones, y los patógenos que se encuentran distendidos en el medio ambiente. Por eso la mucosa del globo ocular tiene que ser inmunológicamente activa, reaccionando así fácilmente contra todos los estímulos e irritantes del medio ambiente y todo lo que esté generando una afectación del mismo globo ocular. También tenemos que tener en cuenta que tenemos una capa otra protectora, esta sería el párpado, que actúa como barrera del medio ambiente a las partículas externas, incluidos los alergenos. Al igual que nosotros podemos ver, no nada más el párpado, sino la conjuntiva y la córnea son las capas más externas de los que llegan en contacto con estos mismos alergenos. Y la conjuntiva normal no tiene mastocitos. Estas van a estar en la porción superficial de lo que es la sustancia propia del estroma, que este es el estroma, y está en la sustancia propia, que es la parte de atrás. Y la unidad funcional es la película lagrimal, la cual proporciona lubricación y protección, que más adelante vamos a ver en detallado las capas de la película lagrimal. Primero que nada, quería también hablar un poquito acerca de lo que es la anatomía del ojo. Sabemos pues que tenemos dos, ¿no? Uno en cada hemisferio de la cara. Está compuesto de la córnea, de la papila, del iris, está la conjuntiva, la esclerótica, tenemos los párpados que la recubren, está compuesta también de un nervio óptico, la mácula lútea, y por dentro se recubre lo que es el humor vítreo, que es lo que le da la sustentabilidad de que se mantenga distinguido el globo ocular. También tenemos la película lagrimal, que esta va a tener 3 capas, que es la lipídica, acuosa y la capa de mucina. Recordando que el tejido de la conjuntiva es un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. El tejido, también en el ojo, como en otros órganos del cuerpo, tenemos tejido asociado a órganos linfoides, como lo podemos ver acá en la imagen. Tenemos el tejido asociado a órganos linfoides de la conjuntiva, que es todo lo verde que se alcanza a notar, y este va a generar varias citocinas, al igual que está el tejido asociado a órganos linfoides del drenaje lagrimal, que está en esta porción de acá de este lado, en donde ya una vez recolectando todos los alergenos del globo ocular, produce, es la principal producción de IgE en el globo ocular, aparte de la secreción de interleucina 13 e interleucina 22, y el reclutamiento de células T y células B hacia el globo ocular. Y ya una vez recolectando todo, destruyendo las células o los patógenos, va a drenar por por el canal lagrimal y va a ser desechado por la nariz. Ahora sí, la película lagrimal. Este va a funcionar como lubricante entre el ojo, o sea, entre la conjuntiva y los párpados. Es la primera barrera de defensa del ojo y esta tiene que tener 3 componentes principales. La primera, que sea de buena calidad, de buena cantidad y que tenga un poder de extensión ante todo el globo ocular. Dentro de la película lagrimal nosotros podemos ver que tiene diferentes péptidos, tanto factores de crecimiento endotelial, péptidos antimicrobianos, inmunoglobulina A,
factor de necrosis tumoral beta, ácido retinoico, y esta va a tener 3 porciones específicas, de las cuales vamos a ver, la capa lipídica va a ser producida por unas glándulas de meibomio, la que proporciona la acuosa, que es aproximadamente el 90% de la capa de la película lagrimal, va a producirse por las glándulas lagrimales, y las células de Goblet van a producir la última capa de mucina, que esta va a recubrir lo que es la conjuntiva, dándole así también una estructura molecular. Entonces aquí podemos ver un corte histológico de cómo se podría ver la película lagrimal. Entonces nosotros tenemos primero la capa lipídica, que es la más superficial. Esta va a ser, como ya lo comenté, compuesta de lípidos, va a ser hidrofóbica, perdón, que esta minimiza la evaporación de lo que es la capa acuosa, estabiliza la película lagrimal y limita la contaminación y exposición de alergenos del globo ocular. La capa acuosa, que es la más predominante, va a ser 90% de la película lagrimal. Esta va a tener y dar la lubricación del ojo, limpia los contaminantes y cuerpos extraños y contiene monoglobulinas y citocinas. Y tiende a ser tiende a presentarse con mucha cantidad de sodio para poder combatir también con estos patógenos. Y la capa de mucina, que es esta última acá abajo, tiene el glucocálix, que es esta ramita de aquí, y esta previene la adhesión de los patógenos, reduce la fricción de los párpados, del parpadeo, contribuye a la estabilidad de la película lagrimal e interviene en la reparación y crecimiento del daño epitelial una vez que tengamos alguna patología dentro de la córnea. Y también ayuda más al señalizamiento celular dependiendo de los receptores que tengamos. Entonces, tenemos estos dos cortes. Este es de la conjuntiva, en donde nosotros podemos ver que en la parte inferior, en la última porción, tenemos todas las células, al igual que el tejido asociado a órganos linfoides en la conjuntiva, que va a llevar a generar producción de citocinas y producción de quimiotaxis de los linfocitos T y B. Y en la córnea sí podemos ver que en realidad no hay tantas células que también puedan llegar a producir estas alteraciones. Tengo que hablar un poquito de lo que es el síndrome de ojo seco. ¿Por qué? Porque prácticamente muchas de las patologías alérgicas del globo ocular tienden a confundirse con la sintomatología que llega a presentarse. Al igual, es una alteración que va a generar en la película lagrimal. Por eso es importante ver y comentar el ojo seco, que esta va a ser un defecto de la película lagrimal y afecta principalmente a las glándulas de meibomio y disminuye la secreción de la capa acuosa, presentando así un punto seco en donde empieza a sufrir daño la córnea y por ende empieza a generar prurito y alteraciones ya de la película lagrimal, ya que rompió esa barrera de la capa de la película lagrimal, produciendo así un daño inflamatorio constante, activando el sistema de complemento tanto inmunológico innato y adaptativo, incrementando la producción de interleucina 1 y 17 y generando un daño corneal, generando así un ciclo vicioso para continuar el daño dentro de lo que es la córnea. También tenemos que comentar acerca de lo que es el microbioma en el globo ocular. Sabemos que aquí en el globo ocular, por la película lagrimal, tenemos baja presencia del microbioma. Tenemos una bacteria por cada 20 células epiteliales y este va a estar solamente encontrado en lo que es la conjuntiva. El microbioma comensal común de lo que es el globo ocular solamente viene Corynebacterium, Propionibacterium y Staphylococcus coagulasa negativa, que son los predominantes en el globo ocular. Tenemos que ver también los factores que influyen en la adherencia microbiana que van a poder generar la simbiosis del microbioma en el globo ocular. Uno de ellos es el parpadeo constante, que ayuda a eliminar y excretar todos los patógenos externos. Y el otro es la producción de la película lagrimal, que nos va a ayudar con los péptidos antimicrobianos, niveles de sodio que están presentes en la película lagrimal,
y la producción de IgA dentro de la película lagrimal, que mantiene en simbiosis el microbioma. Ahora, vamos ya a entrar a lo que es la patología de alergia ocular. Prácticamente, pues este es un proceso inflamatorio propiamente inmunológico del ojo, que este engloba ciertas enfermedades caracterizadas por una inflamación de la conjuntiva. Este siempre va a ser mediado por un tipo de proceso inflamatorio tipo 1, mediado por IgE, y esta solamente va a afectar a lo que es la superficie del ojo y puede llegar a presentar afectación del párpado también. Tenemos que tener en cuenta la epidemiología, porque esta patología es subdiagnosticada. Afecta aproximadamente un 10 y 20% de toda la población mundial, 40% de los estadounidenses, y esta va incrementando cuando existe una comorbilidad atópica también, teniendo en cuenta que los pacientes con rinitis alérgica tienen el 95% de riesgo de poder también presentar esta patología adyacente. Al igual manera, tenemos que tener en cuenta que esta va a resultar una carga socioeconómica muy grande, igual impactando negativamente a la calidad de vida, no nada más laboral, sino escolar y, y pues de la calidad de vida como tal. Entonces, por eso busqué un artículo que mencionara ahora sí el impacto tan fuerte que tiene. En este artículo que se implementó en Estados Unidos, hicieron ellos una encuesta vía telefónica de todos los pacientes que tenían presentando rinoconjuntivitis alérgica, los cuales incluyeron 2.756 personas y valoraban lo que es el impacto de los síntomas de la rinoconjuntivitis alérgica y la calidad de vida que presentaban los mismos pacientes. Ellos comentaban, los pacientes, que los síntomas predominantes que afectaban más su calidad de vida era tanto el prurito ocular y la epífora, teniendo en cuenta que los resultados que arroja el artículo están dentro de los primeros 6 características clínicas que están presentando de síntomas más molestos. Como podemos ver, la congestión nasal es el número 1. La comezón en los ojos, el prurito ocular, perdón, y el eritema ocular es el número 2. Y en el número 6 sería lo que es la epífora o lagrimeo. También ellos valoraron que cuando los pacientes presentaban síntomas incapacitantes que no podían ir a laborar, el 71% de ellos no acudían a su trabajo. El 7% decían, bueno, puedo ir, pero no estoy seguro si vaya a poder hacer muy buen trabajo. El 3% iban y el 19% ya estaban retirados. Y en esta tabla podemos ver los que sí acudían a trabajar, los que eran el 3%, ellos trabajaban a un 65% de lo que de su productividad laboral usual. También aquí en el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica se había publicado un proyecto descriptivo de la epidemiología de la rinoconjuntivitis alérgica en los últimos 5 años. Esto fue, ojo, prepandemia. Esto fue un estudio observacional retrospectivo observacional, el cual se valoraba a todos los pacientes que tenían rinoconjuntivitis alérgica en la consulta externa desde el 2015 al 2020. Y aquí podemos ver que la edad predominante eran mayores de 18 años, que eran los que más tenían síntomas de rinoconjuntivitis, o sea, afectando un 40% de la población productiva de nuestro estado. Y las consultas de rinoconjuntivitis fueron a la alza. Aquí nosotros podemos ver que fue incrementando. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo más énfasis en cuanto a la enfermedad y buscar síntomas característicos de esta enfermedad como tal. Tengo que destacar que en el 2019-2020, pues la consulta tuvo una disminución a causa del COVID-19, el cual, pues aquí se ve afectada la tabla, pero siempre lo hemos visto en años previos que ha ido a la alza. Al igual, en ese mismo estudio se valoró cuáles eran las enfermedades que estaban agregadas como adyacentes a esta patología, presentando como rinoconjuntivitis solamente un 73.7% de todos los pacientes que se estudiaron. Rinoconjuntivitis más asma, 14.7%, rinoconjuntivitis más dermatitis atópica en un 6%, rinoconjuntivitis, asma y dermatitis atópica un 1.4%, y rinoconjuntivitis alérgica más urticaria un 4%.
destacando que las pruebas cutáneas positivas se presentaron más comúnmente el dermatofagoides, el Cynodactylon y Fraxinus americano. Ahora, no nada más es valorar como lo habían hecho en años previos aquí en el centro, hay que ver todas las comorbilidades atópicas que pueden llegar a presentar nuestros pacientes, teniendo en cuenta que el interrogatorio dirigido, valorando los síntomas oculares en otros padecimientos alérgicos, también es muy importante porque se nos pueden ir diagnósticos oportunos y le podemos ahí nosotros ofrecer un tratamiento específico para cada patología que le esté presentando. Entonces, dentro de las comorbilidades atópicas que nosotros tenemos que estar vigilando, sería el asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica, alergia alimentaria y esofagitis eosinofílica. Me gustó la tablita esta porque aquí nosotros podemos valorar cuál es el porcentaje de lo más común que se ha presentado a nivel mundial en la alergia ocular en cuanto a los patógenos que influyen en esta enfermedad. Tenemos que los ácaros de polvo son los más predominantes, el Dermatofagoides farinae siendo el más predominante con un 27% y el Pteronisnus un 21%. Posteriormente pasamos a lo que es hongos y mezcla de árboles en un 10%, Artemisia y Ambrosía un 9%, caspa de animales y Alternaria un 7%. Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen en esta disrupción de la barrera epitelial? Pues tenemos que ver tanto la valoración genética y epigenética de nuestro paciente, defectos en las uniones de las proteínas de unión, que son estas de aquí adentro, alteración del microbioma, como ya lo habíamos comentado, citocinas proinflamatorias que están presentando, la exposición ambiental, defectos en la reparación epitelial, cambios en el epitelio ocular y los mecanismos endógenos, como las hormonas, por ejemplo. Y esto todo va a confluir y si nosotros tenemos también el factor de alergenos, patógenos y contaminantes, va a influir todavía más a generar esta alteración y esta afectación de las uniones, los uniones intracelulares que van a afectar y poder pasar el alergeno hacia más a fondo de lo que es la célula. Entonces, todos estos factores que había mencionado contribuyen en esta afectación, facilitando la penetración y sensibilización de los alergenos, mayor susceptibilidad a los patógenos, remodelación de los tejidos como tal y cronicidad de esta enfermedad, haciendo este círculo vicioso cada vez más fuerte. Teniendo en cuenta los receptores, esto es una célula intacta normal, el cual no tiene ninguna alteración. Podemos ver cómo los receptores están intactos, no hay ninguna alteración. Y de este lado podemos ver, ya una vez que esté esta carga, este patógeno o afectación de medio ambiente, contaminación, etcétera, ya instaurado, podemos ver cómo empieza a afectar liberando y abriendo las conexiones intercelulares y así poder pasar el patógeno hacia lo que es las capas más profundas, incrementando así la respuesta inflamatoria. Ahora, ya vamos a encontrar cómo vamos a empezar. Primero que nada, pues tenemos la exposición directa al alergeno. Esta va a llegar y va a generar una memoria. Una vez que tengamos una reexposición, esta va a ser una liberación de lo que es el DIG y presenta una estimulación del mastocito, no nada más liberando mediadores como histamina, prostaglandinas y tritasa y leucotrienos, generando también así mediadores inflamatorios como la interleucina 3, 4, 5 y 13, generando con esto ya la liberación de los linfocitos B y la liberación de la inmunoglobulina E, presentando ya los síntomas clásicos que nosotros conocemos, que sería el prurito, irritación, eritema, edema y lagrimeo. Teniendo en cuenta que posterior a los 20 minutos ya empieza una afectación crónica, que ya aquí vamos a empezar a ver que puede llegar a existir la quemosis también, generando así lo que es el cuadro clínico ya de reacción tardía, que aquí ya va a haber una infiltración leucocitaria, ya daño tisular instaurado, inflamación constante, y aquí ya vamos a poder ver que incrementa el drenaje de los alergenos hacia la cavidad nasal, ya presentando así todos los síntomas nasales que ya conocemos y podemos nosotros ver en nuestros pacientes. Ahora,
nosotros también tenemos que ver cómo vamos a hacer el diagnóstico de estas enfermedades. Muchos de los pacientes ya llegan con el diagnóstico que ellos mismos se han hecho. Entonces, ellos se autodiagnostican, van a las farmacias y se automedican con los medicamentos de venta libre. O de igual manera, van a cualquier consulta de medicina familiar, de medicina general, y les administran ciertos medicamentos. Los síntomas más predominantes que llevan a estas consultas o que buscan esta atención sería el ojo rojo, el prurito ocular y la disminución de la agudeza visual, que son los más comunes de los cuales se quejan los pacientes. Cuando los pacientes nos llegan a la consulta externa, nosotros tenemos que ver la exploración oftalmológica que tenemos nosotros que realizar. Prácticamente con un oftalmoscopio nosotros podemos visualizar la capa externa y la parte de la córnea, de la conjuntiva, perdón, que nos corresponde valorar y poder ver si hay alguna alteración. Nosotros podemos realizar una eversión de párpados, como lo podemos ver en la imagen de la parte de abajo, con un cotonete, levantar y evertir el párpado para poder visualizar la parte posterior o la que está pegada a la conjuntiva, o que esta es la conjuntiva palpebral. Podemos valorar datos macroscópicos de alteraciones o granulomas que pueden llegar a ver, y nosotros también podemos valorar su agudeza visual sin ningún problema. El trabajo del oftalmólogo, prácticamente, pues ellos van a valorar la biomicroscopía y el tonómetro, que va a ayudar a visualizar las estructuras más profundas y más finas, al igual que medir la presión intraocular para valorar si hay alguna alteración más a fondo del globo ocular. Ahora, ¿qué nos compete a nosotros como alergólogos? Nosotros como alergólogos tenemos nuestras competencias, que son las pruebas cutáneas, IgE sérica específica, las pruebas de parche que nosotros podemos realizar, provocación de la conjuntiva o prueba de reto, la citología ocular, que son las cosas que nosotros tenemos disponibles y a la mano para poder realizar. El oftalmólogo, tenemos que hacer un trabajo en equipo con ellos para que ellos valoren el IgE total en la película lagrimal, la osmolaridad de la lágrima, la prueba de Schirmer para valorar cuál es la producción o qué tan efectiva es la película lagrimal que están produciendo los pacientes, el colorante fluorescente y el rosa de Bengala, que estos prácticamente van a valorar si hay alguna alteración en la estructura o alguna lesión en la conjuntiva o en la córnea que ya tenga cronicidad. Ahora, para poder hacer el diagnóstico bien, el paciente tiene que tener los síntomas predominantes, específicamente pues el ojo rojo. Tenemos que descartar si hay alguna disfunción de la película lagrimal, si hay alguna infección, si hay alguna autoinmunidad o que sea vasomotora. Ya descartamos todo eso y sospechamos una patología alérgica. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a hacer una historia clínica adecuada, dirigida para valorar si hay tanto alteraciones atópicas como alteraciones oftalmológicas. Indispensablemente, cual sea de los dos lados, tenemos que valorar si es por nuestra parte, pues si hay alguna patología comórbida atópica, rinitis, asma, sinusitis, dermatitis atópica, urticaria, edema. Ya una vez valorándolo nosotros, sabemos que es una patología ocular, entonces por ende tenemos que también apoyarnos con el servicio de oftalmología para poder ayudarle a nuestro paciente a disminuir la alteración que van a tener en la córnea. A largo plazo, las patologías oculares pueden llegar a generar algo que se llama queratocono. Y es por eso que también necesitamos este apoyo oftalmológico con ellos. De igual manera, ellos diagnosticando o viendo, valorando todas las otras causas del ojo rojo, descartando patología estructural, pueden sospechar ellos también de alguna enfermedad atópica y enviar con nosotros a la consulta externa de alergología, donde nosotros les vamos a hacer las pruebas cutáneas y la evaluación de alergia. Y ahí mismo podemos ya hacer las diferentes pruebas en conjunto para poder valorar y hacer un diagnóstico oportuno y darle el tratamiento específico que requiere nuestro paciente. ¿Cómo vamos a clasificar esta enfermedad? Primero que nada, pues la vamos a clasificar en cuanto a los días por semana y en su gravedad. Si es intermitente, va a ser menos de 4 días o menos de 4 semanas consecutivas. Si es persistente, va a ser mayor a 4 días por semana y mayor a 4 semanas. Y esta se puede jugar con su estado de síntomas y signos que estén afectando su calidad de vida. Si es leve, pues no va a haber ninguna alteración. Son síntomas que en realidad no son molestos. No hay alteración de la visión, no interfieren en la escuela o en el trabajo.
Ya cuando es moderada va a haber de 1 a 3 positivos. Y ya cuando es grave tiene que tener los 4 positivos para poder nosotros decir que es una enfermedad grave. Ahora, la patología ocular pues involucra todas estas enfermedades, que es la conjuntivitis alérgica estacional, conjuntivitis alérgica perenne, queratoconjuntivitis vernal, queratoconjuntivitis atópica y blefaroconjuntivitis de contacto. Prácticamente estas son las patologías que más que nada se destacan en lo que es la alergia ocular. También existe esta otra clasificación, que aquí nosotros podemos ver las que sí son mediadas por IgE, las que no son mediadas por IgE, pero ojo, tiene similitudes la conjuntivitis vernal con la queratoconjuntivitis atópica, igual tanto en mediado y no mediado por IgE. ¿Por qué? Porque comparten una fisiopatología tanto de hipersensibilidad tipo 1 como hipersensibilidad tipo 4. Por eso se pone en estas dos clasificaciones diferentes. Y en estas ya son las que no presentan hipersensibilidad, recordando que el 95% de todos los casos de patología alérgica ocular van a ser tanto la conjuntivitis alérgica estacional como la conjuntivitis alérgica perenne. Vamos a empezar primero con la conjuntivitis alérgica estacional. Prácticamente esta es la respuesta de hipersensibilidad del ojo más común que van a presentar los pacientes. Representa un 25 a 50% de todos los casos de alergia ocular. Y este va a ser característico de alérgenos extramuros. Por ende, va a tener un periodo de prevalencia en primavera, verano e inicios de otoño, teniendo en cuenta que va a predominar en los climas cálidos secos con mucho viento, y los pólenes más comunes van a ser tanto árboles, pastos y malezas, que van a estar afectando continuamente a estos en las estaciones donde van a estar polinizando. Los síntomas más comunes pues, son bilaterales, van a incluir, son agudos de variación estacional, como lo habíamos comentado, y el más común de todos o el más frecuente sería el prurito ocular, hiperemia conjuntival, sensación de cuerpo extraño, ardor, epífora y palidez de la conjuntiva palpebral. La conjuntivitis alérgica perenne, esta va a ser la segunda presentación más común de la alergia ocular. Esta va a tener exacerbaciones durante todo el año, puede ser tanto ocupacional o por irritantes, y los alergenos más comunes se van a encontrar intramuros, que son los ácaros de polvo, el epitelio de animales y los hongos, que son los más comunes en esta enfermedad. Y es perenne porque estos se encuentran durante todo el año. Los síntomas son de menor intensidad y tienden a presentarse de manera más crónica. Igual, los mismos síntomas van a ser los mismos que la otra patología, que sería prurito ocular, epífora, reacción papilar discreta en la conjuntiva palpebral, perdón, hiperemia conjuntival y edema de párpados. En la queratoconjuntivitis vernal, esta va a ser la primera patología que les comento, que es de mecanismo de hipersensibilidad mixto, que es tanto tipo 1 como tipo 4, o puede ser una respuesta TH1 o TH2. Esta es una forma rara de la patología ocular, de alergia ocular, que representa solamente un 0.5% de todas. Esta va a iniciar mucho antes de la pubertad y resuelve a la tercera década de la vida espontáneamente. Y esta también va a llegar a generar exacerbaciones estacionales que van a estar presentes durante la polinización de los de árboles, malezas o pastos. Predominan en climas subtrópicos o desérticos y también puede llegar a generar alteraciones en el microbioma ocular, generando más daño epitelial. Los síntomas como tal se van a exacerbar con el polvo, el viento, las luces, el esfuerzo físico y la sudoración. Esta tiene como tal, no va a afectar los párpados, pero va a presentar todos los síntomas que ya conocíamos, que va a ser una inflamación crónica bilateral recurrente con un prurito intenso, hiperemia conjuntival, edema, fotofobia, sensación de cuerpo extraño, epífora y una secreción blanquecina y fibrosa, que este tiende a ser secundario a la inflamación tipo TH1. Esta misma se puede dividir dentro de dos formas primordiales, que es la tarsal, que esta solamente se va a presentar en la parte de atrás de los párpados con papilas gigantes. Estas se van a valorar que son mayor a 1 milímetro, que son las que podemos ver aquí en las imágenes.
tiene un aspecto empedrado y este puede llegar a generar un daño mecánico a lo que es la córnea, generando ulceraciones de la misma córnea y va a poder presentar fibrosis subepitelial en formas persistentes. Y en el área limbar, que es el área límbica del ojo, van a estar los puntos de Horner-Tarrant, que son unos granulomas que se están generando con la constante inflamación, y estos van a ser mayores a 1 milímetro también, que estos los podemos visualizar con un oftalmoscopio convencional. En la queratoconjuntivitis atópica, este se describe como si fuera la manifestación ocular de la dermatitis atópica. Este es más común en hombres entre las edades de 20 y 50 años de edad. De igual manera, es un mecanismo de hipersensibilidad mixto. Puede ser tanto tipo 1 mediado por Ig o tipo 4 mediado por células o una respuesta inflamatoria Th1 o Th2. Este es un trastorno crónico también bilateral que involucra sí, los párpados y la conjuntiva como tal. Aquí nosotros vamos a ver que van a estar los síntomas de prurito, ardor ocular, eritema y edema e inflamación de párpados. Pero también podemos ver que puede existir una hipertrofia papilar en la conjuntiva. Ojo, aquí nosotros no lo vamos a poder visualizar tan fácil. Por eso es importante también acudir con el oftalmólogo que lo pueda valorar y valorar si en dado caso llega a presentar hipertrofia de las papilas. Aquí el signo distintivo de esta enfermedad es que va a presentar signos de liquinificación en lo que son los párpados. Enrojecimiento, igual como lo podemos ver aquí, se engrosa y se puede fisurar. El signo característico es el de Hertoge por el rascado continuo y pérdida de las cejas, que podamos nosotros también valorar. De la cola de la ceja, perdón. Ahí está. Este se va a complicar con muchas patologías, por ejemplo, la queratitis herpética, la meibomitis, ectoprión o endoprión, depende de cómo se vaya a afectar. Y estas se suelen sobreinfectar solamente con el estafilococcus, que va a poder llegar a generar otras infecciones a nivel ocular o dentro de lo que es los párpados. La blefaroconjuntivitis de contacto es una forma de dermatitis de contacto que va a afectar tanto los párpados como la conjuntiva, y va a ser siempre secundario a una exposición cosmética o por químicos o ciertos fármacos que también estén llegando a estar en contacto con este tejido de la piel. Siempre va a ser una respuesta de hipersensibilidad tipo 4 y el alergeno va a servir como un apteno, así produciendo un antígeno y anticuerpo que va a poder generar, las proteínas forman este antígeno y que va a ser inmunológicamente activo, generando el daño ya crónico a nivel de los párpados. Estos van a tener como tal los síntomas predominantes, va a ser prurito y ardor. La afectación va a ser siempre en la conjuntiva inferior, que es lo más común, y puede afectar también tanto el párpado inferior como el párpado superior. Y puede tener un aspecto papilar o folicular, o puede llegar a generarse una queratitis puntiforme que podamos ver también en el ojo. Ahora, para esta tenemos dos fases, es la fase aguda y la fase crónica. En la fase aguda solamente se va a encontrar que hay una blefaritis de apariencia eczematosa aguda. Ya una vez que empieza a instaurarse la afectación crónica, vamos a valorar que empieza a haber aparición de lo que son pliegues, las costras subsecuentes, engrosamiento de la piel y puede llegar a generar liquinificación de los párpados de los ojos del paciente. Vamos a pasar a la última patología, que es la conjuntivitis papilar gigante. Esta es no alérgica, pero tiene como factor estimulante el estímulo mecánico repetitivo y es una respuesta inmunológica normal de la conjuntiva, que va a ser por un incremento de las eotaxinas. Se va a relacionar siempre con la exposición crónica de cuerpos extraños. O sea, el uso de lentes de contacto blandos, que son los que utilizan la gente para poder ver. Esto se va a generar del 5 al 10%. Prótesis oculares, como lo vemos en la imagen de acá, las suturas de la córnea, cuerpos extraños o materiales inertes van a poder llegar a generar esta enfermedad. ¿Y de qué se trata? Pues prácticamente pues ellos van a empezar a tener sensación de cuerpo extraño, prurito, epífora, fotofobia y exudado blanco. Aquí nosotros vamos a poder valorar si evertimos el párpado
La hipertrofia de papilas de la conjuntiva tarsal se van a encontrar hipertrofiadas con aspecto empedrado, pero no va a involucrar la córnea. Estas van a medir más de 1 milímetro y como lo podemos ver también aquí en la imagen de arriba. Y estos pacientes siempre van a mejorar ya una vez que nosotros quitemos lo que lo está estimulando. Si es una prótesis, retiramos la prótesis, mejora. Si son lentes de contacto, retiramos y mejora. Ahora vamos a pasar al tratamiento. Prácticamente, pues el tratamiento debe ser escalonado en todos los pacientes. De primera línea, pues se recomienda más que nada disminuir la exposición al alergeno, utilizar compresas frías y lágrimas artificiales. También existen los lavados oculares, el uso de lentes de contacto que pueden utilizar nuestros pacientes para poder mejorar también la limpieza y evitar la sobreexposición de alergenos que estamos en contacto continuo con ellos. De segunda línea están los antihistamínicos tanto orales como tópicos, descongestionantes oculares, estabilizadores de mastocitos, los AINES, y aquí en segunda línea se encuentra la inmunoterapia. Y en la tercera línea, y solo para uso exclusivo de oftalmología, se dejan los corticosteroides tópicos. Esta es una tesis que se publicó ya hace como, no sé si 3, 4 años, que se valoraba lo que eran los pacientes con rinoconjuntivitis alérgica, que se realizó aquí en el Centro de Alergia e Inmunología Clínica. Valoraban cuáles eran los pacientes con alergia que ya habían recibido tratamiento después de su consulta y cuál era la edad más predominante. Se valoraba que en estos pacientes el gran porcentaje de ellos, el 86% de los pacientes, al egresar de la consulta externa, les daban una receta para tratar los síntomas oculares que estaban presentando, y de igual manera podemos ver que los pacientes eran mayores de 18 años de predominante y duraba el tratamiento oftalmológico menos de 7 días. Sabemos que este tratamiento ahora en día ya se recomienda un poquito más de tiempo. Y también esta tesis valoraba cuáles eran los medicamentos que utilizaban antes de llegar a la consulta externa, tanto de oftalmología como de alergias. Y los más comunes que se utilizaban eran las gotas de venta libre, un 48%, al igual que los antihistamínicos sistémicos tomados, pero no tópicos. Entonces, eran pocos los que utilizaban esteroides tópicos recetados por algún médico general, y muy pocos compraban a la venta libre estabilizadores de mastocitos o también utilizaban antibióticos sospechando una conjuntivitis infecciosa. Ahora, de primera línea, ¿qué son los medicamentos que más se recomiendan? Prácticamente, pues el evitar el roce. ¿Por qué? Porque ya una vez nosotros estimulando la córnea, producimos una estimulación del mastocito y liberación de las citocinas proinflamatorias. Y disminuimos, así evitando el roce, disminuye la degranulación y el empeoramiento de los síntomas. También tenemos que evitar los alergenos conocidos con las medidas de protección ambiental que les tenemos que comentar a todos los pacientes. Y utilizar compresas frías para poder humedecer, disminuir la reacción inflamatoria y poder limpiar el área alrededor del párpado. La lubricación con lágrimas artificiales, esta va a tener dos efectos. Va a ayudar tanto a lubricar el ojo como a ayudar a quitar o disminuir, diluir, lo que son los alergenos en la superficie ocular. Y se recomienda aplicarse varias veces al día para disminuir también la fricción que va a generar el párpado. Los lentes de contacto también, cuando es época de polinización, se recomienda. ¿Por qué? Porque el lente de contacto lo que hace, genera una polarización con los alergenos, pegándose a la matriz del lente de contacto, y al terminar el día, el paciente se los retira, los lava y los puede volver a reutilizar al día siguiente, sin problema. Les quise poner este video que es cómo se pueden hacer baños oculares. Al igual que lavados nasales, nosotros también podemos administrar o recomendar aseos oculares para mejorar también esta hidratación y aparte remover todo lo que son los alérgenos en el ojo.
Es fácil de utilizar y fácil de hacerse. Yo no lo conocía hasta que empecé a buscar cómo mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Ahora, ya de segunda línea, entrando a los medicamentos o los fármacos como tal, pues están los antihistamínicos orales y tópicos, que estos prácticamente se recomiendan los de segunda generación, los cuales disminuyen los efectos anticolinérgicos del ojo seco y generan un efecto antagonista del receptor H1. Y los descongestionantes o vasoconstrictores, estos son agonistas alfa-adrenérgicos, disminuyendo el eritema conjuntival. Estos antes, en el pasado, eran el primer tratamiento que existió de la conjuntivitis alérgica y en un 43% de los pacientes los usan como autoprescripción para poder ayudarles a los síntomas oculares. Estos siempre están contraindicados en los pacientes con glaucoma. De segunda línea podemos encontrar los estabilizadores de los mastocitos, que prácticamente previene la degranulación del mastocito, disminuye la afluencia de células inflamatorias a la córnea, pero ojo, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Esto siempre se tiene que utilizar tiempo antes de que empiece la época de polinización, ya que si lo utilizamos en el momento ya están, estimulados los mastocitos y no va a prevenir no va a prevenir la enfermedad antes de que empiece. Los AINES disminuyen la degranulación del mastocito por efecto antagonista de las quimiosinas, por efecto del bloqueo del COX-2 y producción del ácido araquidónico. También se encuentra lo que son la inmunoterapia, que prácticamente la inmunoterapia modifica la respuesta inmunológica ante los alergenos y modifica la historia natural de la enfermedad. ¿Cómo la modificamos? Nosotros vamos a estar administrando el alergeno de una forma continua, tratando de modificar la respuesta de la célula T reguladora, incrementando la respuesta de la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, para producir así una inmunoglobulina G4 y inmunoglobulina A para poder llegar y saturar los receptores de la inmunoglobulina E, evitando así que se desgranulen los mastocitos y los basófilos. También como tal, la inmunoterapia, tiene sus indicaciones específicas. Prácticamente tenemos que tener 3 criterios específicos. Que tenga los síntomas clínicos de la rinoconjuntivitis alérgica, que este paciente tenga síntomas moderados a graves y que esté refractario al tratamiento y a las medidas de evitación y que sean unos síntomas recurrentes tras la exposición específica a aeroalérgenos o que esté evidenciado algún alergeno en específico, el cual vamos a contrarrestar. Y de tercera línea, prácticamente pues son los corticosteroides tópicos, los que vamos a dejar para el uso de oftalmología. Son los más eficaces para controlar los síntomas oculares, inhiben la síntesis intracelular de la fosfolipasa 2. Este suprime la fase tardía de la enfermedad, ya una vez instaurada la enfermedad, y se utiliza en casos avanzados de la enfermedad. La dosis recomendada es 1 gota cada 6 a 8 horas por 5 días solamente. Recordando que también los efectos adversos de los corticosteroides tópicos se pueden adherir a todos los corticosteroides que también puede estar utilizando el paciente. Al igual generar un glaucoma o catarata secundario al uso crónico de los corticosteroides. El tratamiento más recomendado y la actual piedra angular de la alergia ocular o de las enfermedades atópicas oculares va a ser los agentes con acción dual, que son los antihistamínicos y estabilizadores de membrana. Estos inhiben la migración de eosinófilos y mediadores inflamatorios. Tienen una acción rápido, por eso también se recomienda tanto utilizarlos y son los que nosotros tenemos aquí en el mercado. Solamente la bepotastina no la tenemos en el mercado como tal, pero podemos encontrar el ketotifeno el 0.025% o la opateína el 1%, al 2% y el 7%. El tratamiento siempre va a ser escalonado, como ya lo había comentado. Esta tablita también la saqué de un artículo en donde también venía el tratamiento cómo debe irse dando. Cuando el paciente es asintomático, solamente son medidas de prevención. En realidad, pues si no tiene síntomas, no va a buscar atención. Entonces, nada más tratamiento oftalmológico no específico. Pero ya una vez que tiene desde síntomas leves a síntomas moderados o graves, podemos nosotros utilizar la gama de medicamentos que tenemos a nuestra disposición, empezando con el control ambiental siempre.
lubricante o compresas frías, intentando limpiar todo lo que es la superficie ocular, la superficie y los párpados. Los antihistamínicos tópicos y más agentes estabilizadores de membrana con la acción dual, la inmunoterapia, que es fundamental una vez que reconozcamos el alergeno específico, y podemos utilizar los descongestivos tópicos solamente por un periodo corto para evitar también alguna alteración o efecto adverso que pueda llegar a generar. También tenemos que estar valorando si en dado caso llega a presentar alguna comorbilidad atópica a nuestro paciente, teniendo en cuenta que los síntomas pues pueden irse incrementando y podemos utilizar otro tipo de medicamentos, como por ejemplo la ciclosporina y los ciclos cortos de esteroides tanto tópicos o puede llegar a ser también sistémicos. Y como conclusiones, pues prácticamente en la superficie ocular es un tipo de mucosa compleja. Ya vimos que esta está siempre en contacto con el medio ambiente y esta va a ser especializada manteniendo una hidratación y función inmunológica dentro de la conjuntiva. Recordando que el medio ambiente, los alergenos, la contaminación y los patógenos inician el círculo vicioso del daño epitelial, generando así la respuesta inmunológica. Recordando que también la historia clínica y las pruebas cutáneas aeroalergenos son el pilar diagnóstico nuestro que nosotros podemos utilizar para poder mejorar la calidad de los pacientes. Y el manejo multidisciplinario con oftalmología va a ayudar a prevenir la progresión de esta enfermedad y mejorar la calidad de vida subyacente a nuestros pacientes. Sería todo.